Bien, este día vamos a grabar la clase de la Guerra Fría, en la cual se establece como un elemento ideológico basado en dos posturas filosóficas, las cuales son el socialismo y el capitalismo. Ambas imperan en un proceso de distribución ideológico-político en el resto del mundo, tanto en Europa como en Latinoamérica. Su origen es desde 1947 a 1991. Se estipula que, o algunos historiadores establecen que inicia en 1945 en la convención o en la reunión de Yalta, en donde Winston Churchill, Joseph Stalin y Roosevelt ejecutan esta reunión y existen ciertas discrepancias a la hora de establecer la discusión sobre qué se va a hacer con Europa y por qué solo el Ejército Rojo prácticamente llevó a cabo la Segunda Guerra Mundial al paso de la finalización. Y aquí se va a generar una disputa diplomática. Más adelante observamos que se le conoce como Guerra Fría a un enfrentamiento político, económico, social, militar e informativo que generó durante el proceso de la Guerra Fría un estado de bloqueo económico, bloqueo diplomático, bloqueo social desde el punto de vista físico con la creación del muro de Berlín y la falsa comunicación o mejor dicho el juego importante que tuvieron los medios de comunicación de la época para poner como buenos y malos en este campo. Normalmente los medios de comunicación fueron manejados por Estados Unidos ya que se consideraba como el mundo libre, lo cual conlleva a una mayor interpretación y acceso a los medios de comunicación en el mundo libre, mientras que en la Unión Soviética el espacio informativo era controlado por parte del Estado, por parte de la Unión Soviética, dicho sea de paso. Y esto iba a permitir que la franja que dividía el mundo, que es el muro de Berlín, mantuviese a los soviéticos o a la Unión Soviética alejado del mundo libre y muy controlados en el aspecto social. No se les permitía el libertinaje, sino que eran enfocados al proceso ideológico de adaptación que su padre fundador Lenin buscaba en la sociedad rusa, que fuera una sociedad altamente competitiva y eh, socialista que amara a su Estado, mientras que los Estados Unidos, por su parte, establece un comportamiento más libertino, con más acceso, llamándole a esto derechos humanos. Estos derechos humanos que poseía Estados Unidos generó cierto libertinaje y también establece un modo de comportamiento diferente al que se venía estado llevando durante los años 20. La Unión Soviética fue todo lo contrario, fue más conservador, sí coartó derechos humanos dentro de su territorio, pero al mismo tiempo esto generó una base económica y una base social sólida. Entonces, Guerra Fría es el enfrentamiento ideológico, político, social, militar e informativo que se llevó a cabo en los años 60. Su visión general, desde 1945 hasta 1991, se genera un sistema de relaciones muy tensas, prácticamente nulas entre las dos superpotencias que quedan en pie después de la Segunda Guerra Mundial. Además, Estados Unidos y la URSS denominaron esta crisis diplomática
con el simple hecho de que ambas naciones ya poseían lo que son las bombas atómicas o las bombas nucleares. Este campo conlleva una tensión bilateral muy eh, importante para el periodo de la Guerra Fría, ya que no solo la Unión Soviética va a jugar un papel importante, ni Estados Unidos va a jugar un papel importante dentro del desarrollo de la guerra, sino que también se involucran países latinoamericanos en el proceso de expansión de la Guerra Fría o que fueron influenciados por el movimiento ideológico del socialismo o comunismo, y se van a llevar a cabo guerras o conflictos armados dentro de los países latinoamericanos. Si bien es cierto, las grandes potencias solo se amenazaban de forma verbal, pero los países latinoamericanos que fueron muy influidos por parte de los dos bandos, tanto de la Unión Soviética como los Estados Unidos, estos sí llevaron a cabo enfrentamientos físicos. Por ejemplo, las famosas revoluciones de Nicaragua, Cuba, El Salvador, Venezuela. Esto llevó un proceso de participación indirecta de parte del conflicto armado, de parte de la Guerra Fría hacia los conflictos armados en Latinoamérica. Esto es como el campo de ajedrez. Tenemos las piezas importantes y los peones que van al frente de batalla del cuadro de ajedrez. Entonces, los países latinoamericanos que se enfrentaron, Chile también fue uno de los países que se enfrentó al proceso de la Guerra Fría. Estos países latinoamericanos son la representación figurada de los peones, mientras que la Unión Soviética y los Estados Unidos es la representación de las piezas más importantes del cuadro de ajedrez, para que quede un poquito claro. El mundo queda dividido, claro está, el bando de los Estados Unidos instituidos por la OTAN y el bando de la Unión Soviética que era instituida por las 14 repúblicas que la constituían. El mundo queda dividido, mundo libre y el mundo socialista, comunista. Las economías también son prácticamente nulas, no existe ninguna relación entre ellos, basado en la base ideológica que los países habían impuesto a su sociedad. En este campo, la sociedad tenía que tomar, los países o los pequeños países tenían que tomar la decisión con qué bando se iban a unir. En Latinoamérica, Cuba se une al bando de la Unión Soviética, mientras que todo el resto de los países latinoamericanos se inclinan al socialismo, ya que es el mayor comprador de la región de Estados Unidos. Mientras que la Unión Soviética se encuentra al otro lado del mundo, por lo que es más difícil el acceso a su mercado, y esto fue un análisis diplomático y geopolítico que los presidentes tuvieron para poder determinar con qué bando se unían. Posteriormente, dentro de un análisis, la finalización de la Segunda Guerra Mundial genera 6 aspectos. Uno de ellos fue un bloqueo económico y la generación de dos bloques antagónicos que establecen dicho bloqueo. Se establece un nuevo orden, las piezas geopolíticas comienzan a alinearse, con un bando iban los Estados Unidos y con el otro bando iba con la Unión Soviética. Si ustedes observan el nuevo orden mundial y cómo influye la parte de la comunicación en la Guerra Fría, hay una película muy emblemática, bueno, hay 2 películas con diferente visión y guión también, cuya perspectiva tiene mucho que ver con la Guerra Fría. La primera es la película de Rambo, cualquier película, 1, 2, 3, no sé. La película de Rambo establece la batalla del soldado americano contra los soviéticos o contra los socialistas o los comunistas. Por ejemplo, la Unión Soviética amparó en gran medida lo que es Vietnam,
Y la película de Rambo se desarrolla en Vietnam del Norte, que prácticamente era apoyada por la Unión Soviética. De hecho, en la vida real, Estados Unidos tuvo un conflicto armado con Vietnam. Y resulta que con el apoyo de del armamento de la Unión Soviética, Vietnam vence a las tropas estadounidenses y esto le genera una fuerte bofetada a los Estados Unidos en el área militar. La segunda película que quiero comentar también es Rocky Balboa. Siempre es el mismo protagonista, Sylvester Stallone. No recuerdo qué película es, pero ahí se enfrenta Estados Unidos y la Unión Soviética con Iván Drago en un cuadrilátero. Y esta es una representación figurada, o sea, filosófica, de que Estados Unidos es superior en todo aspecto a la Unión Soviética y esto le va a permitir tener dominio en el mundo. Segundo, y por esto se genera el nuevo orden mundial, que todos los países se van a inclinar hacia el vencedor. De hecho, al finalizar la Guerra Fría no hubo vencedores, todos salieron ganando. Dos, los bolcheviques adoptaron la convicción de que el capitalismo debía de ser derribado, por el simple hecho que se comprende el capitalismo como la explotación misma del ser humano por el ser humano. En el sector capitalista o en el bloque capitalista se analiza desde una esfera de ricos y pobres, mientras que en la Unión Soviética no existen las clases sociales. Existen la clase gobernante y la clase gobernada. Pero en el sector económico, la Unión Soviética no tenía distinción de clases. Mientras que en el bloque capitalista existe la distinción de clases entre ricos, pobres, clase baja, clase media. Y desde ese punto de vista los bolcheviques, o sea, los que integraron la ideología comunista en su estilo de vida, establecen que el sector o el pensamiento capitalista debía de desaparecer para tener una mejor dinámica social. 3. Estados Unidos rechaza por completo el reconocimiento diplomático de la Unión Soviética porque se consideraba una dictadura militar y Estados Unidos nunca en su historia ha reconocido las dictaduras militares por la fuerza como representantes diplomáticos de un país. Siguiente, la conferencia de Yalta, que estamos hablando que fue en febrero de 1945, los aliados, o sea, los que vencieron en la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética, crearon un marco legal para poder trabajar en la reconstrucción de Europa. ¿Y cómo se iba a lograr esto? ¿Y qué es la reconstrucción de Europa? Primero se va a comenzar a reconstruir lo que es Alemania para erradicar por completo la ideología nazi. Alemania se tiene que dividir en 4 partes. 3 de ellas van para los aliados y una parte de Alemania va para la Unión Soviética. Una parte se la lleva Estados Unidos, otra parte se la lleva Francia y otra Inglaterra. Y esto va a permitir la reconstrucción inmediata ideológica de Alemania y del resto de Europa. Roosevelt, Churchill y Stanley acordaron la elaboración de una carta hacia las Naciones Unidas que fue aprobada en San Francisco para establecer los diferentes convenios. Esto ya lo vimos en la clase pasada o en el video pasado, que es el resumen del contenido 8. Se crea esta carta con la finalidad de unir a las naciones y de resolver ciertos puntos, como por ejemplo, preservar a las generaciones el flagelo de la guerra para que se eviten ciertos confrontamientos desde el punto de vista social, reafirmar la fe en los derechos fundamentales. No se creía
por todo lo que había sucedido en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, por la cantidad de desastres y de violación a los derechos humanos que el ejército nazi causó hacia la población judía, polaca y a todos los países a los cuales invadió, era reafirmar la fe sobre los derechos humanos y la dignidad y el valor de la persona humana, al igual que los derechos del hombre. Recrear nuevamente los derechos del hombre basados en los acuerdos del trabajo era una tarea difícil de alcanzar, pero únicamente se iba a lograr si los países iban a tener una tutela del resto de Europa. ¿Cuáles eran las finalidades? Practicar la tolerancia y a convivir en paz con buenos vecinos. Esto durante el proceso de la Guerra Fría no se llevó a cabo, ya que existía una marginación por parte de los bloques hacia el resto de Europa que apoyaba. Asegurar mediante la aceptación de principios, la adopción de métodos, que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés común. ¿Por qué Guerra Fría? Porque no habían intereses en común, habían intereses individuales basados en los principios ideológicos. Por eso hubo Guerra Fría y por eso la Guerra Fría no fue declarada de forma armamentística, sino que fue un bloqueo diplomático. Siguiente, la conferencia de Potsdam. Esta es una reunión que se llevó a cabo entre los tres mandatarios de Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Soviética, en el cual se establece el repartimiento de Alemania, en donde se establece qué porción le va a tocar a cada país para su respectiva reconstrucción. Con el Tratado de Potsdam surge lo que es la famosa cortina de hierro. Se le conoce como cortina de hierro a la división física generada por el muro de Berlín. Con la introducción de la cortina de hierro, entre las fronteras que divide el mundo capitalista y el eje comunista, o sea, las 15 repúblicas que unían a la Unión Soviética, este término de la cortina de hierro se hizo popular por Winston Churchill, que dijo: desde Stettin, en el Báltico, o sea, Alemania, en el Adriático, al otro extremo de Berlín. O sea que este muro iba de punta a punta dividiendo el sector de Alemania, en específico Berlín. ¿Cómo se desarrolla la Guerra Fría? Esta fue caracterizada por un sistema bipolar. ¿Qué es un sistema bipolar? Es un sistema cuyos dos pensamientos se encuentran en disputa, en el cual las naciones involucradas se vieron obligadas a aliarse a una de las dos potencias. Como el mundo se encontraba dividido, los países restantes que no participan en la Guerra Fría tienen que unirse a uno de estos dos bandos, o si no, es considerado como enemigo. O, dicho sea de paso, este proceso se genera por el simple hecho que si no podía existir un estado neutro, ningún país era neutro, o eras de un bando capital o eras de un bando socialista. Y esto generó lo que es la división del mundo bipolar, lo que se representa en la imagen del oso y del famoso tío Sam. Para contrarrestar o para incentivar a los países a que se involucraran en la Guerra Fría basados en los bandos, Estados Unidos en 1948 creó el famoso Plan Marshall para reconstruir Europa y lograr la creación de un sistema económico donde se va a eliminar la barrera comercial. ¿Y cuál es la barrera comercial? El impuesto. Estados Unidos con el Plan Marshall iba a apoyar económicamente para que la Unión Europea o los europeos compraran en el mercado estadounidense y en el mercado latinoamericano a bajo precio, con cero intereses y sobre todo sin ningún impuesto sobre la mercancía de las fronteras.
o sea, los impuestos fronterizos. Entonces, en contrarrespuesta al Plan Marshall, la Unión Soviética va a tener un esfuerzo enorme por reconstruir la economía de Alemania en 1948, cuando éste cierra el acceso terrestre al mundo capitalista y así poder suministrar a la ciudad materiales y otros suministros a la ciudad como el alimento. Stalin cierra las vías terrestres del acceso de Berlín del Oeste para quedarse con el Oriente. Esto iba a suministrar en grandes cantidades industriales a la parte de Alemania que iba a quedar en posesión de la Unión Soviética. También los soviéticos crean un programa que se llama Comifor. El propósito de este programa era mantener por la fuerza el pensamiento ideológico ortodoxo, el famoso pensamiento comunista hasta la muerte, para convertirse en un mecanismo de control sobre las sociedades y sobre la clase política del Estado y los satélites soviéticos. ¿Cuáles son estos satélites soviéticos? Son todos los instrumentos que se utilizaron como base tecnológica para mantener custodiado lo que es el territorio de la Unión Soviética. Estados Unidos y sus aliados, con la creación de la OTAN, la Unión Soviética tenía el Pacto de Varsovia, en donde se iban a unir todos los países que estaban a favor del pensamiento comunista, y la OTAN iban a hacer la conjugación o la introducción de todos los países que están a favor del sistema socialista. La OTAN se crea en 1949 para contrarrestar el impulso que estaba ganando la Unión Soviética, generando nuevos adeptos, como en el caso de Cuba. ¿Cómo se crea la OTAN? La OTAN es la repartición de países que se integran al modelo del mercado libre creado por Estados Unidos. En 1982, que es la barrita turquesa, son los países que se integran, que están integrados en el proceso de la Guerra Fría. Ya en 1999, que es la barra morada, estos países se integran a la OTAN, pero ya no está la Guerra Fría. Entonces, los países que están de color morado, Polonia, Hungría, estos dos países y esta parte que se encuentra entre Alemania y Polonia, estos colores moraditos son parte de la Unión Soviética en 1991, en donde se disuelve. Entonces, en 1999, Polonia y Hungría, que pertenecían a la Unión Soviética, forman a pertenecer a la OTAN a partir de 1999. Todos los países de color turquesa, turquesa, verde, amarillo y anaranjado, eran los países que pertenecían a la OTAN. ¿Quiénes son? Islandia, Estados Unidos y Canadá, Reino Unido, Portugal, España, Francia, Italia, Grecia, Turquía, Noruega. Estos iban a pertenecer a la Unión Soviética, a la OTAN, incluyendo, esto es en el mapa de Europa, pero también se incluyen los países que se encuentran en Latinoamérica, que también forman parte de la OTAN. ¿Cómo se dividía Alemania? ¿O cómo se dividió Berlín? De esta forma. En el extremo superior tenemos, en la parte superior tenemos la bandera de Inglaterra.
al lado derecho, donde dice Berlín, es la Unión Soviética, es el territorio que le corresponde a la Unión Soviética. Abajo de él se encuentra Estados Unidos y a un costado Francia. En 1949 se establece la República Federal de Alemania, que es Inglaterra, Estados Unidos y Francia. Esta es la República Federal. Mientras que la República Democrática, en el mismo año, se crea la República Democrática Alemana, que pertenece a la Unión Soviética, que iba a ser inyectado económicamente y suministrado con materiales. En 1955 la RFA es admitida en la OTAN, o sea, todo ese territorio pertenece a la OTAN, ¿sí? Porque es posesión de los países aliados de Estados Unidos, Francia e Inglaterra. La URSS en 1955 se apoya o se adhiere esta República Democrática Alemana al Pacto de Varsovia, perteneciendo al bloque socialista. ¿Qué es el Muro de Berlín? El Muro de Berlín estaba custodiado militarmente, con presencia militar y muy fuertemente armada. El bloque soviético instaura las democracias populares en Europa y se caracteriza por el régimen de un partido único, que es el Partido Socialista Soviético. También se caracteriza por la ausencia, esto de ausencia de libertades individuales. Recordemos que Estados Unidos lo consideraba así, que existía una ausencia de libertades individuales, mientras que en su campo existían las libertades individuales por el simple hecho de ser capitalistas. Pero, como ya se decía acá, que en el Cominform se buscaba mantener la ortodoxia ideológica comunista para crear una mejor sociedad, para crear un mejor país. Por eso es que se genera la ausencia capitalista, la ausencia de derechos individuales o libertades individuales. O sea, habían toques de queda en el momento que el Estado lo decidiese. También existía dentro del territorio un fuerte control policial. ¿Esto para qué iba a servir? Para que las personas no se fugaran del régimen soviético. Además, también se genera un modelo económico soviético, o sea, la industria iba a ser controlada por el Estado. ¿Cuál Estado? El Estado soviético. ¿Quién era? En este momento era Nikita Khrushchev, sucesor de Stalin, que de hecho se encuentra tomado de la mano con Fidel Castro. Acá entra una crisis fundamental en América Latina. La famosa crisis de los misiles en Cuba. Las confrontaciones de Estados Unidos y la Unión Soviética no fueron suficientes, sino que se tuvo que integrar un pequeño país del Caribe llamado Cuba. En 1962, Estados Unidos se da cuenta que la Unión Soviética había mandado misiles al territorio cubano, había mandado misiles nucleares en el territorio cubano para amedrentar a los Estados Unidos y que estos sucumbieran ante las demandas, ante el bloqueo económico, y que quitaran el bloqueo económico que le habían impuesto a la Unión Soviética. Estados Unidos se preocupa por el acercamiento que tenían los misiles hacia las fronteras de Estados Unidos, y prácticamente en la imagen se ve claro, o sea, era muy peligroso mantener esos misiles de la Unión Soviética en el territorio cubano, ya que el territorio cubano también era parte o influenciado por la Guerra Fría y que descansaba en el bloque del comunismo. En 1962, el 22 de octubre, JF Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, se dirigió a la nación con un mensaje en el que habla y mantuvo en miedo a los Estados Unidos y establece una cuarentena en el cual genera un bloque militar sobre las costas que dividen a Cuba y a Estados Unidos.
esta es una cuarentena y un cerco alrededor de la isla. Este cerco iba a permitir o iba a tratar de ser eficaz en caso que los cubanos recibieran la orden de la Unión Soviética para atacar a los Estados Unidos dentro del proceso del bloque ideológico, dentro del proceso de la lucha ideológica. El 27 de octubre del 62, los cubanos derriban, un avión espía de Estados Unidos dentro de su territorio, lo que genera mayor tensión en las relaciones diplomáticas Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba. Cuba, al ver este atentado, porque lo consideró como atentado, decide amedrentar a los Estados Unidos activando y transmitiendo por cadena nacional lo que es lo que es la activación de uno de los misiles nucleares, y esto puso en alarma a todos Estados Unidos. ¿Cómo finaliza la Guerra Fría? La crisis del socialismo fue a través de la caída del muro de Berlín, cuando esta ya fue prácticamente ya no se podía llevar, ya no se podía mantener a los países debido al clima que se vivía, a las condiciones alimenticias. Prácticamente la Unión Soviética sí tuvo que sucumbir al bloqueo comercial que Estados Unidos le había impuesto, y decide la población que vivía alrededor del muro de Berlín romper con esta cortina e integrarse al mundo libre. En diciembre de 1991, con esta crisis desde el 89 hasta el 91, todos los países deciden disolver la Unión Soviética, lo que conlleva la independencia de 15 repúblicas. Estas 15 repúblicas que integraban a la Unión Soviética se desgastaron tanto económicamente que deciden unirse al mercado libre basado en el campo capitalista, y se disuelve la Unión Soviética por las revueltas sociales. No fueron violentas, fueron manifestaciones pacíficas, pero con un alto grado de intolerancia. Una vez finalizada la Unión Soviética, una vez se desintegra la Unión Soviética, surge Rusia como la conocemos hoy en día. Con el fin de la Unión Soviética, o a principios de los tratados diplomáticos, Estados Unidos, con la reelección de Ronald Reagan, que se encuentra en la primera fotografía de arriba, se estrecha la mano con Mikhail Gorbachev, que fue muy talentoso a la hora de establecer relaciones internacionales con los Estados Unidos en 1980, con la reelección de Reagan. Supuso una fuerte tensión entre los primeros años del mandato de Ronald Reagan, ya que este era muy poco congruente con sus elecciones a la hora de establecer un convenio pacífico con la Unión Soviética, y esto mantenía en tensión a los dos países. De hecho, por tal razón, Ronald Reagan busca la forma, pero no lo logró, buscó la forma de retirar los misiles que se encontraban en Cuba, pero con la intolerancia hacia los soviéticos, utilizando los medios de comunicación, esto hacía más tensa la relación. Más adelante, en 1985, el acercamiento a la Unión de Estados Unidos hacia la Unión Soviética resultó en las conversaciones sobre el desarme nuclear. ¿Qué es esto del desarme nuclear? Quitar quitar los misiles de Cuba, que estaban en Cuba, para volver a utilizarlos dentro de su territorio. La Unión Soviética impuso una reorganización a fin de solventar esta crisis económica, o sea, decirle al país norteamericano que se buscaran salidas diplomáticas para mantener lo que es un estado de supremacía en cuanto al derecho humano. Durante la cumbre de Malta entre los presidentes norteamericanos George Bush y Mikhail Gorbachev, se generó dentro de un buque, en 1989, para disolver lo que es la Guerra Fría
a través de, en medio de aguas internacionales, y con esto establecer lo que es el cese a las hostilidades internacionales que ambos países tenían, y sobre todo mantener un orden y generar un nuevo orden mundial basado en el respeto diplomático y el respeto hacia eh, las inclinaciones ideológicas. Bien, esto es la Guerra Fría. Más adelante se les proporcionará un documento visual para que ustedes vean cómo era el aspecto social en el cual se desarrolla lo que es la Guerra Fría.